Ana estaba de pie junto a la ventana de su apartamento en el tercer piso, observando la tranquila calle de un pequeño pueblo en las afueras de Madrid. La tarde de octubre teñía las casas con suaves tonos dorados, y todo a su alrededor respiraba esa especial calma provincial a la que se había acostumbrado. Su vida transcurría de manera ordenada y predecible. El café de la mañana en el balcón, las visitas al mercado los martes, las reuniones con amigas los jueves. Sus hijos adultos llevaban sus propias vidas, la visitaban raramente y Ana había aprendido a encontrar placer en el silencio y la soledad. Tenía poco más de 50 años, pero el espejo no la asustaba con su reflejo. Sus oscuros cabellos, que cuidaba con esmero cada mañana, enmarcaban un rostro de rasgos finos. Una semana atrás, su hija Laura la había llamado para anunciarle que vendría con su prometido. Ana sintió una extraña inquietud. Se imaginaba a otro joven desgarbado, inseguro, de esos que siempre miran el teléfono y no saben dónde poner las manos. Laura era su hija menor, había cumplido apenas 24 años, y todos sus anteriores pretendientes habían sido, por decirlo de manera suave, poco impresionantes. Para la cena, Ana preparó todo lo que a Laura le gustaba desde pequeña: empanadillas caseras de patata, ensalada de pollo con nueces y un pastel de manzana siguiendo la receta de su abuela. Se puso su vestido azul marino favorito, que realzaba su figura pero era lo suficientemente sobrio para la ocasión. El timbre sonó puntualmente a las 7 de la tarde. Ana abrió la puerta y se quedó paralizada un instante. Ante ella estaba la radiante Laura, y a su lado un hombre que no encajaba en su idea del prometido de su hija. Javier era alto, casi 2 metros, con anchos hombros y un cuerpo robusto. Parecía tener poco menos de 30 años. Su cabello corto y oscuro, una barba bien cuidada y una mirada directa de ojos gris azules. Se comportaba con calma y confianza, pero en esa seguridad no había nada de desfachatez. «Mamá, este es Javier», exclamó Laura abrazando a su madre. «Javier, ella es mi madre». «Un placer, Ana». Él dudó un momento sin saber cómo dirigirse a ella. Solo Ana, sonrió ella, dejándolos pasar al vestíbulo. «Pasen, siéntense», dijo Ana mientras Laura se movía nerviosamente, quitándose la chaqueta y hablando sin parar sobre el viaje. Ana observaba a Javier de reojo. Él se descalzaba, colocando cuidadosamente sus zapatos junto a la pared. Ana sintió que algo en su interior se estremecía, y rápidamente se reprendió. «¿Qué tonterías son estas?», pensó. A la mesa, Laura no dejaba de hablar. Contaba cómo se conocieron, sus planes juntos, que Javier estaba en el negocio de la construcción y que todo le iba de maravilla. Javier la escuchaba con una ligera sonrisa, a veces intercalando breves comentarios, respondiendo a las preguntas de Ana con tranquilidad y profundidad. Hablaba en voz baja, pero su tono era profundo y agradable. Ana lo observaba por encima del borde de su copa de vino. Notó cómo a veces jugueteaba con una pulsera de cuero en su muñeca. Un movimiento sutil, casi imperceptible. Eso delataba una inquietud que él trataba de ocultar tras una fachada de calma. Interesante. Así que no era tan seguro como pretendía. «Voy un momento al baño», anunció Laura, levantándose de la mesa. «Mamá, ¿puedes mostrarle a Javier los álbumes de fotos? Tenemos unas fotos infantiles muy graciosas». «Laura, no hace falta», respondió Ana, pero la joven ya se había escabullido por el pasillo. Ana sonrió y se recostó en la silla. Entre ellos se instaló un silencio, pero no era tenso, sino más bien expectante. Javier levantó la mirada hacia ella, y Ana vio en sus ojos algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Él la miraba no como a una futura suegra, ni como a la madre de su prometida. La miraba como un hombre mira a una mujer. «¿No eres un poco temeroso, chico?», preguntó ella, sorprendida de su propia audacia. Su voz sonó con un leve desafío, casi burlona. Javier no apartó la mirada.
Lentamente colocó su copa sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante. No soy, respondió con firmeza, y en sus ojos grises brilló una chispa que no era de agresividad, sino de algo más complejo. Ana sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda. Comprendía que estaba ocurriendo algo extraño, algo que iba más allá del encuentro habitual con el prometido de su hija. Entre ellos surgió esa tensión invisible que solo se da entre un hombre y una mujer. Ana se sentó en la mesa del comedor, observando a Javier mientras él jugueteaba con una pulsera de cuero en su muñeca. La cena había sido agradable, pero había algo en el aire que hacía que la atmósfera fuera diferente. ¿Cuántos años tienes, Javier?, preguntó ella, suavizando su tono. 29, pronto 30. ¿No es un poco joven para casarse con una chica?, replicó él con una sonrisa que no ocultaba su seriedad. Carmen no es una chica, es inteligente y sabe lo que quiere. ¿Y tú? ¿Sabes lo que quieres? Ana sintió que la pregunta era más profunda de lo que parecía. Javier no apartaba la mirada, y ella notó cómo su corazón latía más rápido. En ese momento Carmen regresó, y la atmósfera cambió instantáneamente. «Mamá, ¿quieres que te ayude a recoger?», preguntó Carmen, mientras se acercaba a la mesa. «No, cariño, está bien. Solo estoy disfrutando de la compañía», respondió Ana, levantándose para empezar a recoger los platos. «¿Te gustaría un poco de té con pastel?». La conversación fluyó hacia temas más cotidianos, el clima, los planes para el fin de semana y la renovación que Javier estaba haciendo en su apartamento. Sin embargo, Ana sentía que algo había cambiado entre ellos. Captaba las miradas de Javier, breves pero llenas de atención. Notaba cómo él reaccionaba a sus movimientos, a su risa. Cuando llegó el momento de despedirse, Javier se acercó a ella. Extendió su mano, y Ana la tomó sintiendo el calor de su palma. El apretón fue firme, pero no brusco. Sus dedos se cerraron un instante más de lo necesario, y ese contacto le envió un escalofrío por la espalda. «Gracias por la velada, Ana», dijo él, mirándola a los ojos. Su voz tenía un tono que ella no podía ignorar. Ana asintió, incapaz de confiar en su voz. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se apoyó contra la pared del pasillo y cerró los ojos. Su corazón latía desbocado, y sus manos estaban húmedas. Se sintió como una adolescente atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Se acercó al espejo y observó su reflejo. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, y sus ojos brillaban. Se veía más joven, más viva de lo habitual. «¿Qué me está pasando?», se preguntó sin encontrar respuesta. Esa noche había despertado algo en su interior, algo que creía olvidado. La necesidad de ser deseada, la emoción de la atención masculina, esa dulce inquietud que surge al darse cuenta de que aún es interesante, aún es mujer, y no solo madre o abuela. Más tarde se dirigió a la cocina, se sirvió un poco más de vino y se sentó junto a la ventana, mirando la oscura calle. En algún lugar, en un coche, su hija estaba sentada al lado de ese hombre, su prometido, su futuro yerno. Pero Ana había visto en sus ojos, que él no solo miraba a Carmen, sino también a ella. Esa revelación era a la vez aterradora y cautivadora. Pasaron 1 año y medio desde aquella primera reunión. Ana visitaba a Carmen y Javier con regularidad. Al principio 1 vez al mes, luego con más frecuencia. El trayecto en tren de Madrid a Sevilla se había vuelto familiar, conocía a todos los conductores y el horario del servicio de a bordo de memoria. Carmen siempre se alegraba de su llegada. La joven familia necesitaba ayuda, especialmente después del nacimiento de su primer hijo, y 1 año después del segundo. Los 2 pequeños, un niño y una niña, habían convertido el amplio apartamento en un caos constante de juguetes, llantos y noches sin dormir. La rutina atrapaba a la joven pareja como un pantano. Javier salía de casa al amanecer y regresaba agotado al caer la noche. Sus ojos estaban enrojecidos y sus hombros caídos.
Carmen, atrapada en casa con los niños, lo recibía no con besos, sino con quejas. Que si los pañales se habían acabado, que si la lavadora no funcionaba, que si el mayor no dormía por las noches. La romance se había evaporado entre biberones y montañas de ropa sin planchar. Ana observaba cómo la fatiga se asentaba en el rostro de Javier, cómo se sentaba en la cocina por la noche, con la mirada perdida en una taza de té frío. Notaba que Carmen había dejado de escucharle. Su hija se había convertido en una madre ocupada, para quien su marido era más un compañero de tareas que un amante. Las discusiones estallaban por trivialidades, el pan olvidado, la basura sin sacar, las prendas de los niños mal dobladas. Con el tiempo Ana se convirtió en algo más que una abuela y suegra, se convirtió en un refugio. Carmen le contaba sobre su cansancio, sobre cómo Javier no ayudaba lo suficiente, cómo ganaba poco y prestaba poca atención a la familia. Y Javier comenzó a hablar con Ana. Al principio, solo frases cortas entre tareas, pero luego se volvieron más sinceras. Ella lo escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin aconsejar, simplemente estaba allí. Lo comprendía, y esa comprensión los unía con un hilo invisible. Ana se dio cuenta de que empezaba a esperar esos viajes. Se preparaba para ellos con anticipación, como antes se preparaba para una cita. Ana se encontraba en su habitación, revisando su armario con una mezcla de nostalgia y determinación. Elegía prendas que resaltaran su figura, alejándose de lo práctico. Compró nuevos perfumes, ligeros y con un delicado aroma floral, que no eran abrumadores, pero sí memorables. Optaba por vestidos de casa de suaves tejidos o un elegante albornoz de un profundo color esmeralda que caía suavemente de sus hombros al inclinarse o girar. No se atrevía a admitir que todo esto era para él, simplemente quería verse bien, y eso era suficiente. Las mujeres tienen derecho a cuidarse a cualquier edad, ¿no es así? Una noche, cuando Katia se había dormido junto a los niños tras un largo día, Ana y Javier se encontraron solos en la cocina. Era finales de octubre y la lluvia caía suavemente, haciendo que las gotas golpearan rítmicamente el alféizar de la ventana. Javier estaba sentado, recostado en la silla, masajeándose la frente. Su expresión mostraba claramente que tenía dolor de cabeza. Ana, sin decir una palabra, le puso un vaso de agua y una pastilla frente a él. Gracias, murmuró Javier, visiblemente cansado. De nada, respondió ella, sentándose frente a él y envolviendo sus manos alrededor de una taza de té humeante. Su mirada se desvió hacia las manos de Javier, fuertes y trabajadoras, marcadas por las callosidades. Esas manos construían casas, llevaban cargas pesadas y reparaban lo que estaba roto. Manos confiables. Haces un buen trabajo, dijo Ana en voz baja, rompiendo el silencio. Javier levantó la vista y sus ojos se encontraron. Se sintió avergonzado por la sinceridad de su comentario, pero en su mirada había una chispa que hizo que el corazón de Ana latiera más rápido. Él comprendía lo que ella quería decir, no solo se refería a su trabajo. Lo intento, respondió él, su voz un susurro. Lo sé, dijo ella, y la pausa que siguió se alargó, llena de una tensión palpable. La lluvia aumentaba su ritmo, y en una habitación contigua, un niño lloró brevemente antes de calmarse. Ana no apartaba la mirada, y Javier tampoco. Entre ellos surgió una tensión que no podía romperse con un simple gesto o palabra. Esa noche comenzó un juego. Un juego peligroso y cautivador, lleno de insinuaciones. Los toques casuales se volvieron más frecuentes. La mano de Ana rozaba el hombro de Javier al pasar junto a él. Sus dedos se encontraban cuando él le pasaba un plato. Intercambiaban largas miradas a través de la mesa, especialmente cuando Katia se distraía con los niños. Las frases que decían tenían un doble sentido que podía interpretarse de diferentes maneras. Ana podía decir algo como, Javier, siempre estás tan caliente cuando llegas del trabajo, y aunque sonaba inocente, su rostro se sonrojaba. O podía comentar, tienes manos fuertes, seguro que puedes con todo.
Él se perdía en sus pensamientos sin saber a dónde mirar, pero no retrocedía. Respondía con cautela, probando los límites, pero cada vez se volvía más audaz. Ana sentía que tenía el control sobre él, y eso la embriagaba. Era mayor y más experimentada, sabía cómo jugar este juego. Observaba cómo luchaba con sus propios sentimientos, intentando mantenerse fiel y correcto, pero su mirada lo delataba. Cuando ella se inclinaba para ajustar un cojín en el sofá, su albornoz se abría ligeramente, revelando su clavícula y parte de su pecho. Ana sabía que él la miraba. Sentía su mirada como una caricia, y esa emoción, ese juego secreto le daba lo que le faltaba en su vida ordenada. Era la sensación de que aún era deseable, de que aún podía hacer que un hombre se sintiera atraído por ella. Un sábado Javier estaba en el baño cambiando un grifo que llevaba tiempo fallando. Katia había llevado a los niños al parque, y Ana se quedó en casa, supuestamente preparando el almuerzo. Escuchaba a Javier trabajar, murmurando en voz baja cuando algo no salía como esperaba. Ella le llevó las herramientas que necesitaba y se quedó a su lado, observando su labor. El espacio del baño era pequeño, y estaban demasiado cerca el uno del otro. Ana le extendió una llave y sus dedos se rozaron. No fue un simple contacto, fue una chispa. Javier se detuvo, sosteniendo su mano un instante más de lo necesario. Su pulgar recorrió lentamente su muñeca, donde la piel era más fina y sensible. La tensión entre ellos se volvió casi tangible, como si el aire se hubiera espeso. «Está bien, Javier», susurró Ana, liberando lentamente su mano y sonriendo con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Él asintió, incapaz de pronunciar sonido alguno, y regresó a su trabajo, aunque sus manos temblaban ligeramente. Ana salió del baño, pero su corazón latía con fuerza, como si hubiera corrido un maratón. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerró los ojos y exhaló lentamente. Era una locura. Era peligroso. Era incorrecto, pero Dios, cómo se sentía vivo. Su secreto crecía alimentado por una atracción prohibida que nadie más, excepto ellos dos, parecía notar. Y con acento A estaba demasiado ocupada con los niños y las tareas del hogar como para notar la extraña atmósfera que se había instalado entre su madre y su marido. Para ella Ana seguía siendo simplemente su madre, la que siempre estaba ahí, cariñosa y confiable. Y Maxim, su esposo, era el hombre que trabajaba duro y a veces se mostraba silencioso. Sin embargo, Ana y Maxim eran conscientes de la conexión invisible que los atraía cada vez más el uno hacia el otro. Cada encuentro se convertía en una prueba de resistencia, cada mirada un reconocimiento mudo. Caminaban por la cuerda floja, equilibrándose entre lo permitido y lo prohibido. Esta dinámica los absorbía cada vez más. Ana sabía que esto no podía continuar para siempre, tarde o temprano, algo tendría que suceder o romperse. Pero mientras se permitía disfrutar de esta dulce locura, de la vertiginosa sensación de estar viva de nuevo y no solo existir, había olvidado lo que significaba sentirse mujer, más allá de ser madre y abuela. Maxim, sin quererlo, le devolvía esa sensación con su mera presencia, sus miradas y su interés oculto pero evidente. Su secreto se había convertido en un pacto tácito, un acuerdo que los unía más allá de las palabras. Con cada día, cada encuentro y cada roce accidental, esa conexión se hacía más fuerte, más peligrosa y más inevitable. El otoño llegó inesperadamente temprano ese año. A finales de septiembre los árboles se vestían de oro y carmesí, y por las mañanas la escarcha brillaba sobre la hierba. Ana decidió hacer una pequeña renovación en su apartamento. Desde hacía tiempo quería pintar las paredes de su dormitorio y cambiar los viejos zócalos. Cuando Katia se enteró, no tardó en ofrecer la ayuda de Maxim. «Mamá, ¿por qué vas a contratar a alguien?» «Maxim puede hacerlo este fin de semana», dijo su hija por teléfono. «Justo íbamos a la casa de una amiga con los niños por unos días. Él se quedará contigo, te ayudará y luego vendrá con nosotros». Ana quería rechazar la oferta, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta.
Una parte de ella gritaba que era peligroso, que no debía quedarse a solas con él. Pero la otra parte, la que había estado viviendo en la dulce tensión de su juego secreto durante meses, ya decía que sí. Está bien si a Maxim no le importa, respondió intentando sonar lo más tranquila posible. Maxim llegó el viernes por la noche. Ana lo recibió en la puerta, vestida con un traje negro, pantalones ajustados y una blusa con un escote que acentuaba cada curva de su figura. Notó cómo su mirada se detuvo un instante, como tragó saliva antes de saludarla. «Hola, Ana». Su voz sonaba un poco ronca. «Me mostrarás qué hay que hacer». Pasaron a la habitación. Ana le explicó sus planes, mostrándole la pintura que había elegido, un tono beige cálido, tranquilo y acogedor. Maxima sentía, pero ella sentía que su atención estaba más centrada en ella que en sus palabras. Trabajaron en silencio. Ana le ayudaba a mover los muebles, sostenía la escalera y le pasaba las herramientas. El aire entre ellos chisporroteaba de tensión. Cada roce accidental era como una descarga eléctrica. Cuando le pasó el destornillador, sus dedos se rozaron y el tiempo pareció detenerse. Ana levantó la vista y vio cómo él la miraba, con hambre y desesperación, luchando consigo mismo. «Estás demasiado nervioso», susurró, sin apartar la mano. Maxim no respondió, solo apretó con más fuerza la herramienta y desvió la mirada. Pero su respiración se aceleró y unas manchas rojas aparecieron en sus mejillas. Para la noche la mayor parte del trabajo estaba hecha. Ana preparó una cena sencilla pero sustanciosa, pollo asado con patatas, una ensalada fresca y pan casero. Se sentaron a la mesa en la cocina, comiendo y hablando de trivialidades, el clima, el trabajo, los niños. Una conversación normal, pero bajo ella pulsaba una corriente que no se podía ignorar. Mientras servía té, su mano se posó accidentalmente sobre la de él, que descansaba sobre la mesa. No la retiró. Simplemente la dejó allí, sintiendo el calor de su piel, notando cómo su respiración se detenía. Maxim se quedó inmóvil, mirando sus manos unidas. Pasó un segundo 21. «¿Sabes lo que estás haciendo?», preguntó él con voz ronca sin levantar la vista. «¿Y tú?», respondió Ana con un tono similar. Lentamente él levantó la mirada y sus ojos se encontraron. En los de él había una tormenta, deseo, miedo, desesperación, culpa, todo junto. Apretó su mano con más fuerza y luego se levantó de golpe apartando la silla. Ana sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. El aire estaba cargado de tensión cuando Maxim se acercó a Ana, atrayéndola hacia sí en un movimiento decidido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que existía en ese instante era su conexión, su aliento entrelazado, sus manos tocándose. No pensaron en las consecuencias ni en Katia, ni en lo que podría suceder al día siguiente. Solo existían ellos dos, y nada más importaba. La mañana llegó con un cielo gris y el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Ana despertó primero acostada en su cama, observando el rostro dormido de Maxim. Sus rasgos estaban relajados, su cabello desordenado. En ese momento parecía más joven, casi un niño. ¿Qué había hecho? ¿Era alivio lo que sentía? Sí, lo era. Después de meses de anhelos reprimidos, la verdad había dejado de ser un juego y se había convertido en una realidad. Maxim abrió los ojos y se encontró con la mirada de Ana. En su rostro se reflejaba la misma confusión. «Ana, Joe», comenzó a decir, pero ella le puso un dedo en los labios. «No, no ahora», susurró ella. Sabía que era un momento delicado. Maxim se levantó una hora después, murmurando algo sobre asuntos urgentes. Ambos sabían que era una excusa, que no podía quedarse allí, que no podía mirarla a los ojos a plena luz del día. Ana lo acompañó hasta la puerta, intercambiaron un breve asentimiento y él se marchó. Pero esto no había terminado.
No podía terminar así. La realidad de su secreto exigía más. Cuando Ana viajaba a Madrid, sus encuentros continuaban, pero con precaución, en esos momentos escasos en que Katia salía con los niños. Eran toques furtivos bajo la mesa durante las cenas familiares, cuando su pierna encontraba la de él, miradas furtivas en el supermercado, cuando se encontraban en la misma estantería y su mano rozaba su espalda. Breves encuentros en el pasillo cuando Katia estaba en el baño y él la empujaba suavemente contra la pared. Katia comenzó a notar cosas extrañas, al principio pequeñas. ¿Por qué mamá venía tan a menudo? ¿Por qué Maxim parecía tan distraído? Luego las preguntas se volvieron más incisivas. Una noche durante la cena, le preguntó directamente. «Mamá, ¿estás bien con Maxim? Se comportan de manera extraña». Ana sintió como la sangre se le subía a la cara. Maxim se quedó paralizado con el tenedor a medio camino de su boca. ¿De qué hablas, cariño?, respondió Ana, intentando parecer sorprendida. Todo parece perfecto, pero Katia frunció el ceño. Ustedes evitan mirarse. La tensión crecía con cada día que pasaba. Ana sabía que esto no podía continuar. Una noche, cuando Katia estaba acostando a los niños, Ana llamó a Maxim al balcón. Él salió cerrando la puerta tras de sí, y se puso a su lado sin mirarla. La ciudad brillaba con luces a sus pies. El viento frío de octubre les alborotaba el cabello. «Esto debe terminar», dijo Ana en voz baja pero firme. Maxim permaneció en silencio durante un largo momento, luego asintió aún sin mirarla. «Sé que debo irme, dejar de venir tan a menudo. Debes concentrarte en Katia, en los niños, ser el marido que se supone que debes ser». Se volvió hacia ella, y en sus ojos brillaban las lágrimas. «No puedo olvidarte, Ana. He intentado, pero no puedo. Tendremos que hacerlo», su voz tembló. Él se acercó y la abrazó con fuerza, desesperadamente, como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Ana se quedó sola en el balcón. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra. Miraba las luces de la ciudad y comprendía que había perdido al hombre que amaba. Al día siguiente se marchó alegando asuntos urgentes. Katia la despidió sin sospechar nada, la abrazó y le pidió que viniera más a menudo. Ana asintió, sonrió y prometió que volvería, aunque en su interior sabía que no lo haría. No pronto, tal vez nunca. Regresó a su apartamento en un pequeño pueblo de la costa. La vida volvió a su ritmo habitual, tranquila y predecible, pero ahora había una grieta que no podía sanar. Algunas noches se sentaba junto a la ventana con una copa de vino, recordando su mirada, el brillo en sus ojos. Suscríbete al canal, te